sobre mí y siento que una nube desciende, llévame a tu hogar. Arriba, que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte
Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Espero que estén todos bien. Y yo quiero compartir con ustedes sobre este tema, ¿no? El reino de Dios, que ya vienen los hermanos, vienen compartiendo, ¿no? Sobre el reino de Dios. Y el tema que yo quiero tratar es cómo construir o edificar en el reino de Dios. Ese sería el título. Y yo les invito a abrir su Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo del 13 al 14, y dice la palabra del Señor así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué lindo este versículo, ¿no? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, ¿qué hace Dios? Nos saca de ese reino de las tinieblas y nos traslada, nos lleva al reino de Dios. Y ahí empezamos a ser parte de ese reino, somos hijos de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, como parte de ese reino, ¿qué tenemos que hacer? Edificar o construir en base a ese reino. Sabemos que hay dos reinos, claramente, ¿no? Sabemos esto, que está el reino de Dios y el reino de este mundo o terrenal. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Tenemos que, como les decía, edificar. Pero ¿cómo podemos edificar o construir en el reino de Dios? ¿Sabes cuándo empezás a edificar o construir para el reino de Dios? Cuando nos ocupamos todos en los intereses de Dios. Cuando nos centramos en los intereses de Dios y nos ocupamos de los intereses que Dios tiene, ahí estamos construyendo para el reino de Dios. Y vos te preguntarás, ¿cuáles son los intereses de Dios? Los intereses de Dios, primero, uno de los intereses principales de Dios es que las personas sean salvas. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hablar de Dios, darlo a conocer al Señor Jesús, contarle a las personas que Cristo, que Dios puede darle una nueva vida y puede ayudarlos a sobrellevar situaciones, hablar de su amor. Y si vamos a la palabra de Dios, en Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y podemos decir, del que dice a otras personas, ¿sí? Dios es amor, el Señor tiene un propósito con tu vida, el Señor quiere cambiar tu vida, quiere transformar tu vida. O sea que cuando nosotros realmente nos ocupamos de esto, ¿no? De dar a conocer al Señor Jesús, de hacerlo conocido, ahí estamos construyendo en el reino de Dios. Otra cosa importante que hacemos para construir el reino de Dios, que podemos hacer, es hacer que el reino de Dios se extienda, o sea, extender el reino de Dios. Cuando nosotros hacemos que el reino de Dios se extienda, llevando buenas nuevas de salvación, llevando palabra a las personas, hacemos que el reino de las tinieblas retroceda. O sea que eso está muy ligado con el primer punto.
Cuando nosotros hablamos y llevamos salvación a las personas, hablándoles de la salvación, dando a conocer al Señor Jesús, ahí estamos haciendo que el reino de Dios se extienda. Otra forma de edificar en el reino de Dios es cuando oramos y ayunamos para que el nombre de Dios sea glorificado. Sabemos que hay mucha necesidad, que hay muchas personas que están pasando por situaciones muy difíciles y nosotros a través de la oración, del ayuno, tenemos que pedirle al Señor que su nombre sea glorificado en medio de cada situación. Y ahí es una forma que tenemos de hacer, de construir, de edificar en el reino de Dios. Algo muy significativo y muy importante es ocuparnos de nuestra vida espiritual, ocuparnos de que nuestras vidas reflejen el carácter de Cristo. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? ¿Cómo vamos a hacer que la gente vea en nosotros, que el carácter de Cristo se refleje en nuestra vida? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, depende de cómo actuemos en diversas situaciones, de cómo enfrentemos diversas situaciones. Ahí vamos a reflejar a Cristo, ¿no? El carácter de Cristo. Vamos a reflejar o no el carácter de Cristo. Depende de cómo nosotros nos desenvolvemos en esa situación. Y recordar, cada uno de nosotros como cristianos tenemos que acordarnos de que somos cartas leídas. La gente lee nuestras vidas, la gente observa nuestras vidas. Y de esa manera también la gente puede glorificar o no al Señor. Entonces es muy importante, ¿no?, que a través de nuestras vidas, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de desenvolvernos, reflejemos el carácter de Cristo. ¿Y cómo era el carácter de Cristo? Manso, paciente, dadivoso, amoroso, tierno, compasivo. Eso tenemos que tener nosotros, ¿no? Otra cosa fundamental es vivir bajo el temor santo de Dios. Y esto no significa que le tenemos que tener miedo a Dios, no. Vivir en el temor santo de Dios significa que uno no hace determinadas cosas porque para no ofender a Dios, para no lastimarlo, para no entristecer el corazón de Dios. Por eso le decimos no al pecado, por eso le pedimos ayuda en los momentos de tentación, le pedimos ayuda al Señor, ¿no? Porque realmente no queremos lastimarlo, no queremos ofenderlo, pero no es, como te decía recién, no es por miedo a que Dios me castigue, no hago tal cosa porque tengo miedo a que Dios me castigue, no, es por amor a Dios, por amor, es porque lo amo, porque realmente para mí es importante y no quiero entristecerlo a Él. Por eso es que yo trato de hacer las cosas. Nosotros tenemos que tratar de hacer las cosas como Él quiere, de acuerdo a su voluntad. Y algo realmente que nosotros tenemos que lograr como cristianos es que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Y en un devocional lo dije, que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas no significa que no voy a trabajar, no voy a estudiar, no voy a tener planes, no voy a formar una familia, no me voy a ocupar de tener proyectos. No, eso no significa. Pero sí es importante que todos nuestros proyectos, nuestros planes estén en segundo plano. Porque a veces sucede que nosotros ponemos en primer plano nuestros trabajos, nuestro estudio, nuestros proyectos y dejamos en segundo plano a Dios. Y no tiene que ser así. El primer plano, el primero en nuestras vidas tiene que ser el Señor. Tiene que ser
nuestro Dios, el que dio su vida por vos y por mí en la cruz, el que nos salvó, el que nos dio una nueva vida. Entonces Él tiene que ser el primero en nosotros, el primero en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, hermanos, es importante que Cristo sea el primero, y que todos los demás proyectos que tengamos estén en segundo plano, ¿sí? Ocupen el segundo plano en nuestras vidas. Acordate, el Señor tiene que ser el primero, tiene que ocupar el primer lugar en tu vida. Le tenemos que buscar a Él en los primeros momentos del día, ¿sí? Y qué bueno también, es importante cuando nosotros desde nuestra juventud también le busquemos a Dios, ¿no? Los primeros años de nuestra vida, nuestra juventud, nuestra adolescencia, en la niñez, que le podamos buscar a Dios. Es importante esto, buscar a Dios y que Dios ocupe el primer lugar en cada una de nuestras vidas. Hermanos, como dice en Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea que si le damos el primer lugar a Dios, todo lo que nosotros necesitamos, el Señor nos va a proveer y va a ser bendecido. Las cosas y los proyectos que hagamos van a ser bendecidos, siempre que esté dentro de la voluntad de Dios, ¿no? En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos que edificar, construir en todo aquello que tiene que ver con el reino de Dios. Si dejamos que Cristo sea el Señor de nuestras vidas y trabaje en cada una de nuestras vidas, en el presente, ¿sabes qué? Lo importante acá, que esto tiene una connotación futura, o sea que estamos trabajando en realidad para nuestra eternidad. O sea, si permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas ahora, ¿sí? Esto ya va a ser para nuestro futuro, para nuestra eternidad con Cristo. Estamos construyendo para nuestra eternidad con Cristo, una vida con Cristo. En 2 de Pedro 10, mirá lo que dice la palabra del Señor: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué lindo, qué hermoso, ¿no? Todo lo que hacemos acá, en todo lo que trabajemos, ¿no? Para edificar el reino de Dios, estamos sumando también para la vida eterna, para entrar en ese reino, ¿sí? En la vida futura con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tengamos en cuenta esto. Construyamos para el reino de Dios. Siempre démosle el primer lugar a Dios, ¿sí? Y que todas las demás cosas estén siempre en el plano secundario. Lo primero es el Señor. Construyamos para el reino de Dios. Yo no sé cómo estás vos. Vos sí lo sabés, ¿sí? Porque cada uno sabe cómo está. ¿En qué reino estás construyendo? ¿O para qué reino estás construyendo? ¿Para el reino de Dios o para el reino de este mundo? Yo no lo sé, pero te invito a que en este momento pienses y tomes la decisión. Si aún no estás construyendo para el reino de Dios, o si aún estás muy ocupado en el reino de la tierra,
empezá a ocuparte y a darle prioridad al Señor. Hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición y que siga obrando en cada una de sus vidas. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a edificar en el reino de Dios. Amado Dios, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque constantemente vos nos venís hablando que querés ocupar y ser el centro de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a realmente ponerte en primer lugar. Ayúdanos a edificar, Señor, en el reino de Dios, para el reino de Dios. Ayúdanos, Señor. A veces pasa que las cosas nos superan o que empezamos sin darnos cuenta, Señor, a edificar para este reino de la tierra, Señor, pero ayúdanos, Señor, a tomar conciencia de que lo principal sos vos. Te pido, Señor, que nos ayudes a rever nuestras vidas, Señor, y perdónanos si estamos más poniendo nuestro corazón en las cosas de este mundo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a ocuparnos en tus intereses. Sabemos que uno de los grandes intereses tuyos es que las personas te conozcan, es que las personas, que cada uno de nosotros como tus hijos, Señor, podamos vivir en santidad, podamos ser cada día mejores cristianos, podamos reflejarte a ti, Señor. Por eso yo te pido que nos ayudes, Padre, en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús, que nos ayudes, que nos guíes a vivir como tú quieres que vivamos y que tú puedas ser el centro de nuestras vidas, Señor. Gracias por este momento. Bendice cada hogar, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada niño, bendice a cada adolescente, a cada joven, a cada hermano, a cada anciano, Señor. Bendice nuestras vidas y que realmente nos preparemos cada día para estar con vos, para vivir pegado a vos, Señor, para vivir, Señor, la vida verdaderamente cristiana. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una jornada, un día y una semana más que bendecida. Les mando un abrazo grande.